Bueno, si le gusta lo puede hacer así. Y creo que ya estamos en contacto con Rubén Fama. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo Bueno, andamos? hace tiempo que no hablábamos contigo, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Varios años. Tal cual, mira vos, y la pandemia nos vino a hacer hablar a Y nosotros. ahora que en medio de la pandemia y bueno, que la radio también de por medio, Obviamente. nos ha permitido este contacto, pero sobre todo porque yo me he enterado de un proyecto que yo creo que va en la línea correcta y que además tiene antecedentes, yo reconozco antecedentes, pero Sí, ustedes han incorporado un nuevo proyecto que es la Marcha al Campo. Y la verdad que me ajá. parece magnífico. ¿Por qué no nos explicás, para mí y para los oyentes, el burro adelante, de qué se trata esta propuesta que ustedes están impulsando? Bueno, a ver, empecemos por la actualidad, ¿no? De que hemos elaborado durante algún tiempo, y como bien vos decís, en base a antecedentes que ya vienen de lejos, ¿no? Sí. Es decir, la tradición agropecuaria cooperativa argentina no es nueva, ya a principios del siglo pasado se conformó, se venían conformando cooperativas. El cooperativismo agropecuario argentino es muy fuerte y todavía lo sigue siendo, ¿no? Primer Ujú. punto. Y además se desencadenan toda una serie de políticas de Estado, pero bueno, hay antecedentes enraizados en la cultura política argentina de esto. Primer punto. Segundo punto, bueno, vino acompañando la discusión sobre el sector que se vino dando durante décadas y hubo varios intentos de implementar, antes esto se lo denominaba conceptualmente la colonización, ¿no? Las viejas leyes de Sí. colonización, ¿no? Bien. Eh, bueno, el mentor, que en rigor es un programa nacional, la Marcha al Campo, que es el ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, ¿no? Ujú. Se intentó implementar bajo otro patrón tecnológico, obviamente, esto en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Oscar Videgain, en el cual Guillermo fue ministro de Asuntos Agrarios, ¿no? Ajá. Pero bueno, luego pasó lo que pasó, lamentablemente, y bueno, y el sector continuó la dinámica, y a partir de 1996 se produce un fuerte cambio disruptivo con la introducción de los organismos genéticamente modificados y la siembra directa, ¿no? Claro. Y todo lo que se llama el paquete tecnológico, ¿no? Así es. Bueno, esta idea, este programa, esta idea conceptual macro para hacerse cargo de una reformulación del sector agropecuario se fue adaptando a las distintas circunstancias, con lo cual a partir del 96 se puso mucho más énfasis en algunos aspectos que hacen a lo que venía sucediendo ya en el ámbito rural por un lado y en el sector agropecuario, que era el despoblamiento. Sí. Es decir, cada vez menos población rural, cada vez menos trabajadores en el sector agropecuario, y eso se aceleró a partir de 1996, eso queda reflejado en los censos agropecuarios ya venía reflejado en el del 88, pero eso queda muy reflejado en el censo agropecuario del 2002. Bueno, y esta elaboración de este programa nacional cobra una nueva relevancia con esta situación excepcional y inédita que, bueno, nos impactó a todos en cuestión de días, en febrero-marzo de este año, y donde puso de relieve el disparate de la distribución demográfica en Argentina, ¿no? Sí. Esto pone en la lupa los altísimos índices de urbanización, lo que es cierto, y no es cierto desde ahora, es cierto desde hace décadas que se viene acentuando esa deformación, ¿no? Esa falta de planificación, o una planificación, mejor dicho, que no atienda a los intereses nacionales de la población. Pero Correcto. la contracara de estos índices ya descalabrados de hiperurbanización de la población, se habla de más de un 90% de urbanización de la población argentina, la contracara son los indicadores del sector agropecuario. Sí. Es decir, el último Censo Nacional Agropecuario del 2018 arroja una cantidad de población en el medio de 732.000 habitantes, cuando en 1988 era 1.400.000 y en el 2002 eran 900.000. Ujú. Arroja de 75.000 o más viviendas deshabitadas y ociosas,
Es decir, arroja una baja de, una no desaparición de explotaciones agropecuarias, porque las cosas no desaparecen, sino de un cambio de tenencia hacia grandes propietarios de pequeñas unidades que son absorbidas, ¿no? Y eso estadísticamente indica que hay menos, ¿no? Que hay menos, no es que hay menos. Las más grandes pasaron a tener mayor extensión. Sí, sí, claramente. Ahora, Entonces, nosotros, perdóname que te interrumpa ahí, pero sí, después sí, Mario. vamos a tener para desarrollar. Nosotros este tema lo hemos tratado, entre otros, por ejemplo, bueno, con Jorge Rulli en algún momento, Claro. siempre, más que en algún momento, porque es habitué que lo estemos entrevistando aquí, pero también, por Ajá. ejemplo, con Humberto Ramírez Arbo, que es un ingeniero agrónomo del Chaco, que recorre todo el oeste formoseño, y él dice que Ujú. el problema que estamos teniendo hoy es que ni siquiera estamos reteniendo a la población. Quiere decir que de la poca población que está quedando, ni siquiera la tentación que tienen por ir a las zonas urbanas es muy grande. ¿No pensás que habría que tener en la emergencia políticas activas para por lo menos consolidar los que ya están y que no sigan trasladándose a los grandes conurbanos de las grandes ciudades? A eso iba, cuando ahora lo que te iba a seguir contando era que, bueno, llegado a este punto, ¿no? Este punto de este estado de sección inédito, bueno, por distintos motivos empieza a circular la propuesta, ya venía circulando, ¿no? Ya venía, es decir, esto, el libro, el formato de libro se presenta en el año 2002, ¿no? Ah, el Pero libro esto es... ya venía, el libro La Marcha al Campo del ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza. acerca tu boca al Sí, sí, micrófono. sí, ahora Ahí te escucho mejor, sí. el libro del ingeniero Guillermo Gallo Mendoza se presenta en el 2002. Te quiero decir con esto que ya venía circulando el tema este. Ujú, Bueno, cuando de lleno en esta situación de excepción, evidentemente circuló más aún, ¿no? claro. Y es tomado, es asumido por nuevos actores sociales, entre ellos Cuidadores de la Casa Común, que es una fundación coordinada por Marta Riola, Ajá. una fundación muy cercana a los principios de la encíclica Laudato Si, ¿no? Ujú, sí, sí. Ha tenido muy buena recepción, por ejemplo, en la pastoral social, presidida por el obispo Lugones, ¿no? Ujú, También en sectores de la iglesia que han visto esto como algo no solo posible, sino necesario, después en expresiones políticas, en algunos movimientos sociales, y entre todo esto, una diputada nacional muy cercana a Cuidadores de la Casa Común, esta fundación que te digo, la diputada María Rosa Martínez, por la ajá. provincia de Buenos Aires, asume el trabajo de ponernos a elaborar un proyecto de ley que logre sintetizar la sustancia de este programa nacional, ¿no? Bien. Esto sucedió hace 2 o 3 meses, bueno, llegamos a un punto de acuerdo y de equilibrio, porque el programa tiene muchas facetas y va a fondo en algunos aspectos, ¿no? Básicamente es un programa para la movilización de fuerza de trabajo y generación de empleo genuino a través de mano de obra intensiva, no solo capital intensivo, ¿no? Mano de Claro. obra intensiva, es decir, mucha mano de obra. Bueno, se llega a una síntesis y se presenta y es acompañado por 25 diputados el proyecto, y ahora estaría a punto de ingresar al trabajo en comisiones, ¿no? Entonces Ujú, está teniendo un impulso. Y ahora vamos al proyecto en concreto y lo engancho con la pregunta que me hacías vos, de la retención de la población. El programa que contempla la identificación del sujeto social, ¿a dónde va dirigido esto? ¿No? Porque claro. no es un revoleo, vamos todo para el campo, no es así el asunto. El sujeto social está definido en segmentos. El primer segmento es aquel productor agropecuario pequeño en sentido estricto, ¿no? Sí. Pequeño en sentido estricto, no cualquier pequeño, alguien pequeño en serio, digamos, ¿no? Que se siente ya acosado y que cada vez se siente más amenazado, más rodeado por un entorno depredador, que por distintos motivos, por costos o por ofertas hostiles, o por, bueno, alguna cuestión climática que le jugó en contra, está al borde, está al Sí. borde. Ese sería el primer sujeto destinatario como beneficiario de este programa.
El segundo segmento sería aquel pequeño productor que se cayó, que dejó su unidad productiva, ¿no? Pero que quedó en el medio rural en otras tareas, ¿no? Claro. En otras tareas. La población rural dispersa, que se llama, ¿no? El tercer segmento sería aquellos que se cayeron hace rato y que se urbanizaron. Se tuvieron que urbanizar porque no les quedó más remedio, ¿no? Sí, se trasladaron al pueblo o a las grandes conurbanas. O fueron para las grandes urbes, claro, Rosario, qué sé yo, Buenos Aires. Bueno. Y el otro segmento es el que no tiene experiencias, ni saberes, ni ningún tipo de antecedentes en el sector, pero que por las características del programa la Marcha al Campo, sí es apto para otros oficios que se requieren, por ejemplo, bueno, de construcción, todo lo que hace a lo que rodea la infraestructura que se va a requerir para la implementación de esto. Ahora, todos estos segmentos que componen el sujeto social, el programa prevé la elaboración de un programa de capacitación intensivo. No solo, porque también esto va de la mano, vuelvo un paso para atrás, es decir, sobre qué, la marcha al campo, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Sí. ¿Qué es el campo, no? El otro instrumento, el principal instrumento de esta ley, diría, son algo que durante décadas viene sujeto a discusión, y que creemos que llegó el momento de aclararlo, ¿no? Que son existencia de tierras fiscales. Bien. Nosotros sostenemos que primero no hay un relevamiento de tierras fiscales de nivel federal, provincial y municipal ordenado e identificado. Eso no existe en Argentina. Hay algo en la AVE, pero en la AVE está todo mezclado, ¿no? Ahora, a nivel provincial y municipal, que hay mucha tierra fiscal, no hay un relevamiento adecuado. Entonces, nosotros sostenemos, primero, que de una lectura censal de los últimos censos, de los últimos 3 censos agropecuarios, sí, y dejando a salvo que dentro de los objetivos de los censos agropecuarios no está el relevamiento de la tierra, de la superficie fiscal, está el relevamiento de la existencia de explotaciones agropecuarias. Al ir a censar a las explotaciones agropecuarias, se puede inferir la existencia de superficie fiscal sobre la cual hay explotaciones agropecuarias. Con estos criterios de investigación y de inferencia, hoy sostenemos que hay más de 5 millones de hectáreas de uso agropecuario de propiedad fiscal. En distintos modos de tenencia, algunas ociosas, muchísimas no, otras y no pocas aprovechadas por grandes propietarios, otras ocupadas ilegalmente también por medianos y grandes. Entonces, hay una complejidad ahí que da la pauta de que existen como mínimo 5 millones de hectáreas de superficie de uso agropecuario. A lo que le agregamos las superficies también fiscales, pero de orden provincial, y los bosques nativos de producción. En total, en la Argentina existen 30 millones de hectáreas de bosques nativos. Ahora bien, lo que sostenemos es que sobre esas 30 millones, sobre 12 millones, por condiciones de accesibilidad, de superficie, de recursos, de la forestación que tienen de por sí, se puede llevar a cabo tareas de manejo sustentable del bosque y utilización de sus servicios, ¿no? Sí. Y utilización de sus beneficios, ¿no? Fundamentalmente en las cabeceras de cuencas y subcuencas hidrográficas. Porque eso en la Argentina hoy no sucede. Hoy el bosque nativo es objeto, lisa y llanamente, de una deforestación para pasar a la agricultura. Sí, Cuyo claro. ciclo empieza mal y termina peor, porque la tierra termina degradándose y para recuperar esa tierra en su función de bosque nativo implica un trabajo de años y de inversión. Con lo cual, de punta a punta no es que hay ganancia, de punta a punta hay pérdidas. Entonces, esto contempla superficie fiscal de uso agropecuario que involucra a la superficie con bosques nativos de producción, que es un área donde se pueden llevar a cabo muchas actividades productivas, pero para el manejo sustentable, no para la depredación. Es decir, una cosa es dejar el bosque intacto, que no lo toque nadie, eso también es una forma de que se degrade. Y el otro extremo es vamos a deforestarlo y plantemos hojas. Sí, que es lo que hemos visto en los últimos años, una violación sistémica
a la ley de protección de bosques. Y sí, eso la ley de bosque está escrita nomás. escrita nada más. No Ahora, tiene... y vamos a, bueno, seguramente tenés más cosas para decirnos, pero No, lo que te quería agregar que sobre estas superficies detectadas, o a detectar o a organizar, técnicos y profesionales del sector se deberían abocar al estudio de esto, ¿no? Al estudio sobre las características, los posibles utilizaciones de esas superficies y por sobre todo la delimitación de zonas, regiones, dividirlas en cuanto a qué, en cuanto a cómo debieran ser las unidades económicas agropecuarias adecuadas para esa zona o región, porque la unidad económica agropecuaria no se puede medir en un número arbitrario claro. de cantidad de hectáreas. Depende de qué zona, de qué región, precipitaciones, historia del suelo, follaje, es decir, una cantidad de variables que inciden. Entonces ese trabajo técnico profesional se tiene que llevar a cabo mientras se va, primero, censando en profundidad y encuestando en profundidad los segmentos del sujeto social que te dije. Y en paralelo también a la conformación de lo que llamamos unidades asociativas de trabajo y producción en modo de cooperativas, que pueden aglutinar a 20, 30, 40, hasta 80 familias. Y esto va de la mano del trabajo previo que se va elaborando, mejor dicho, en paralelo, por los profesionales del sector que van delimitando esas superficies en cuanto a sus posibilidades de aprovechamiento múltiple, ¿no? Rubén, ¿y qué papel en esto podrían estar jugando las organizaciones sociales, que efectivamente tienen mucha gente que en algunos casos son inmigrantes, internos, ¿verdad? Y que pueden también tener un interés en decir, bueno, si hay una perspectiva de vivir un poco mejor en otro lado, la quiero estudiar. ¿Cómo se introduce dentro del proyecto las organizaciones sociales? No, sí, de por sí, a ver, la inquietud, nosotros estimamos que del total de población, tanto en lo rural como en lo urbano, que son varios millones, ¿no? Sí. Pero nosotros estimamos que como posibles beneficiarios que se avengan a los propósitos de esta propuesta, en 400.000 familias. Bien. Es un número no muy alto con respecto al total de desocupados y desocupados, pero para empezar, la primera etapa de implementación de esto son 48 meses. Tampoco es algo para seguirlo trimestre a trimestre, sino no se trata de un programa que va a impactar de acuerdo a una pauta presupuestaria que uno seleccione ahora y que vamos a ver los resultados en marzo del año que viene. No. Son 48 meses de implementación dividido en fases a su vez. Claro. Y sí, hay una cantidad de sectores, más que nada desde el sano de los movimientos sociales, que le han prestado la debida atención. Y luego hay, ¿cómo te puedo explicar? Hay mucha confusión. Es decir, yo he escuchado, por ejemplo, la generación de 1 millón de chacras mixtas. Y sí. no se sabe qué es. Primero que habría que definir qué es una chacra mixta. Bueno, nuestro amigo Pedro Peretti tiene un libro sobre eso, Por eso, pero si vamos a una definición clásica de chacra mixta, se la puede ubicar entre las 50 y las 100 hectáreas, en tanto y en cuanto estemos hablando de superficie agrícola o ganadera, sí, que es distinta a la forestal. Bien, 1 millón a razón de 50 hectáreas implica 50 millones de hectáreas, no existe tal cosa en Argentina. Es decir, entonces lo que te quiero decir, hay algunas inconsistencias en algunos discursos. También escuché por otro lado que hay que crear ciudades fábricas. Es decir, yo no entiendo qué es eso, que primero definamos fábrica y que hay que armar muchas ciudades fábricas. Bueno, entonces lo que te quiero decir con esto, que quizás la virtud de esta propuesta es que es estrictamente seria en cuanto al aspecto técnico, ¿no? Que hace a cómo se vino desarrollando el sector y lo que hoy por hoy es el sector, que muchas veces se lo identifica solo con las superficies cultivables. Las superficies cultivables son 33 millones de hectáreas,
y el sector fue relevado en el 2018 sobre 157 millones de hectáreas. Hay veces que se usan patrones de comparación y de ejemplo, pero restringidos solo a una unidad económica de 500 hectáreas para plantar soja, y se cree que todo eso es el sector agropecuario argentino. Claro. De ninguna manera es así. La complejidad que tiene el sector rural, el ámbito rural argentino es inmensa, es gigantesca, más que nada por las características del territorio nacional que lo hacen único en escala global, ¿no? Así es. Yo te quiero hacer otra consulta que tiene que ver Sí, con lo siguiente. La gente que se viene a las grandes urbes, que muchas veces van a barrios en tierras bajas, que a veces carecen incluso de cloacas, etcétera. Sin embargo, hay una accesibilidad a los servicios que en su comunidad de origen no tenían. ¿Cómo está previsto que el que se traslada al campo, por decirlo en un término, digamos, genérico, ¿no? Porque podría ir a un lado o al otro, va a tener acceso a los principales servicios que tienen que ver con los servicios de luz, digamos, de agua, de cloacas o lo que fuera, más el acceso a un transporte lógico, a la salud, a la educación, a la comunicación, que es buena parte del problema que a veces se tiene. ¿Cómo se piensa en toda esa infraestructura como para decir, bueno, ese traslado no significa ir al ostracismo? No, sí, tal cual. Muy buena pregunta, sí, sí. Hay que suponer también la conectividad, Efectivamente. que hoy es un requisito fundamental. Bien. Esa planificación que vos decís, primero que esto implica un trabajo de concurrencia de jurisdicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Al estar involucrado recursos naturales, porque la tierra, sea forestal o para uso agropecuario, es un recurso natural, quizás el primero, ¿no? Así es. Tiene distintas formas de dominio. La Constitución del 94 dice que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, ¿no? Pero también la Constitución dice que el dictado de los presupuestos mínimos para el cuidado ambiental y el ordenamiento territorial es de competencia exclusivamente federal. Entonces acá se requiere lo que se llama la concurrencia de jurisdicciones, ¿no? Sí. Que no es nuevo tampoco, no es nuevo porque, por ejemplo, la concurrencia de jurisdicciones se da en los comités de cuenca que existen hace décadas. Uh-huh. Primer punto. Es un trabajo donde tienen que concurrir las autoridades provinciales y nacionales bajo la conducción de un programa nacional, obviamente. Luego, lo que decís vos, comienza ese trabajo de planificación con lo que te mencionaba, con el relevamiento de los profesionales del sector. Es ahí donde se empiezan a detectar las condiciones de accesibilidad, servicios de salud, de educación, bueno, bien, todo lo que hace a la vida comunitaria, porque es muy cierto que no se puede, que esto no implique un deterioro de las condiciones de vida. Este traslado paulatino, que en algunos casos será una migración y en otros casos no tanto, porque quizás la población que esté ya en el medio rural no necesitaría migrar mucho, algunas sí. Como sea, tiene que ser paulatino. Es decir, no tiene que ser una atropellada, una cuestión apresurada. Tiene que ser paulatino. Entonces, el primer punto es el relevamiento de las superficies que quedarían afectadas a este programa. Primer punto. Segundo punto, se necesita, y está contemplado en el proyecto de ley, un sustancial mejoramiento de los servicios públicos agropecuarios. Uh-huh. Cosa que en las últimas décadas es bastante deficiente y cada vez viene siendo más deficiente. ¿Por qué? Porque el que construye sus servicios se lo hace de manera clandestina, que son los medianos y grandes en sentido estricto, que tienen con qué, y hacen desvío de cursos de aguas o diques en perjuicio de fondos limitantes, ¿no? Como que el Servicio Público Agropecuario quedó concentrado en los centros de investigación y de experimentación del INTA, que a su vez también está direccionada esa investigación y no es precisamente para los propósitos de esta ley que estamos hablando. Sí, sí. Entonces, en efecto, sí se requiere una movilización de una planificación, yo diría, superior, estatal, mediante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Porque, ¿qué decimos con esto? Decimos que
estas 400.000 familias a radicarse en el medio de una manera organizada, en unidades asociativas de trabajo en forma de cooperativa, con una movilización paulatina, con el programa de capacitación de por medio. No solo capacitación para las tareas rurales, sino la forma de trabajar en modo cooperativo, que no es lo mismo que en modo privado, sí. estricto, ¿no? Ahí se necesita mecanismos para llegar a consensos y demás, y cuál es el sentido del cooperativismo, ¿no? Bueno, una vez llevado a cabo toda esta fase, nosotros lo que sostenemos, en base a estimaciones que hemos hecho, es que la generación directa de empleos la situamos entre 800.000 y 1.000.000 de puestos directos de trabajo genuinos y sustentables, pero que por los requerimientos precisamente que vos mencionás, generaría otro número igual a superior en empleos indirectos, porque ahí se necesitarían educación, servicio de justicia, servicio de transporte, toda la estructura administrativa que implica otro aspecto que está contemplado en el proyecto, que son las certificaciones en origen de los productos, ¿no? Sí, sí. Acabar con esa intrincada forma que hay que atravesar fundaciones o sectores privados para lograr una etiquetita que diga este producto es agroecológico, cuando en muchos de los casos no lo es, pero que como que el Estado, la autoridad científica estatal, no está involucrada de la manera que tiene que estar involucrada, ni mucho menos descentralizada federalmente como debiera estarlo. Eso también genera toda una serie de ocupación, hoy por hoy, de personal calificado que no está siendo capitalizado en la economía. Así es. Escúchame, Rubén, se nos fue el tiempo, pero la última pregunta que te tengo que hacer es, ¿está previsto algún financiamiento para poder desenvolver los objetivos de esta ley? ¿Eso significa presupuestariamente una cifra significativa, o vos creés que desde el punto de vista presupuestario puede ser respaldado sobre todo por el Poder Ejecutivo, que es en última instancia el que administra los recursos escasos? Esto básicamente se puede llevar a cabo muy tranquilamente con reasignación de partidas presupuestarias hoy ineficazmente implementadas, teniendo en cuenta algo muy básico: el recurso inmediato está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano y los tiempos de amortización no vendrían a atentar contra eso porque es tierra fiscal. Perfecto. La mano de obra no requeriría asignaciones monetarias muy significativas, sino la reasignación de las partidas, y la obra pública que generaría empleo terminaría gestando un ciclo virtuoso, con lo cual los recursos implementados retornarían al Tesoro Público. Con lo cual, presupuestariamente no se encontrarían obstáculos. Bueno, excelente, es una idea más que interesante, yo creo que es de naturaleza estratégica y la vamos a seguir de cerca, Rubén. Así que dentro de no mucho Mario? tiempo vamos a volver a hablar sobre esto y quizás sobre otros temas también. Una alegría volver a encontrarte, a hablar con vos, y desde ya tus órdenes, che. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo, un abrazo grande. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Rubén Fama. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Pacagnini para preguntarle cómo está el sistema de salud y sobre todo los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires.